Queridos hermanos, una vez más vamos a meditar en la palabra de Dios, leyendo de nuevo el capítulo 23 del Evangelio según Lucas. Es extenso el capítulo y les pedimos de nuevo leer este capítulo 23 desde el versículo 25 hasta el final del capítulo. Hoy nosotros vamos a basar nuestra reflexión, y creo sería la última, en las palabras del versículo 46. Allí, en el versículo 46 de Lucas 23, leemos así: Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Es provechoso a la meditación nuestra comparar la obra de la redención que estamos encontrando en este capítulo 23 de Lucas con la obra de la creación que se encuentra en el capítulo 1 y 2 del libro de Génesis. Así como la obra creadora llegó a su culminación en el sexto día, ya que Dios reposó el séptimo, la obra de la redención, la obra redentora de Cristo, el Señor, llegó también a su culminación en la sexta palabra desde el madero. Esta sexta palabra que el Señor habló desde el madero está registrada por el evangelista Juan en su capítulo 19, verso 30. Consumado es. El séptimo día de la creación, es decir, cuando Dios creó todas las cosas, echó un manto de descanso, porque dice que Dios descansó de su obra. Ese descanso y satisfacción fue en vista de la tarea terminada. De la misma manera, el séptimo grito del Señor desde el madero demostró el espíritu de descanso y satisfacción ante la tarea cumplida. ¿Cuál era esa tarea? Es la obra de la redención. Y dice, exclamando a gran voz: en tus manos, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ninguna voz, cual la voz de la oración, conviene tanto al hombre como en la hora de la muerte. Los pensamientos de nuestro Salvador, como su ser entero, se dirigían a Dios y estaban impregnados del lenguaje de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué digo esto? Porque le vemos tomando aquellas palabras de fe dichas por David en el Salmo 31, verso 5. Allí leemos: en tu mano encomiendo mi espíritu. En momentos de gran aflicción de alma, el Señor les dio toda la riqueza de su contenido en su más noble significado a estas palabras del salmista. Pero fíjense, comparen el Salmo 31, verso 5 con las palabras del Señor en el madero. El Señor no completó el texto, es decir, el versículo, porque siendo el Redentor, Él no necesitaba ser redimido. Esta oración contiene no solo el secreto de morir bien, sino de vivir bien. Esto quiere decir que el que vive bien, en paz con Dios, muere bien. 3 voces habían sido dichas mientras sufría a mano de los hombres, y 3 cuando sufría cual sustituto a manos de Dios. Ahora habían pasado las horas de angustia, las horas de oscuridad y de desamparo. ¿Quién puede sondear lo que significó para él ser abandonado del Padre y tomar el lugar de un alma desamparada? Nadie puede tampoco medir lo que fue para el Señor
volver al secreto divino de la presencia del Padre. Cuánto valor tienen para nosotros las últimas palabras de los seres que amamos cuando se están muriendo. Yo he tenido ese momento de ver a un ser querido morir y darme sus últimas palabras. Esas palabras las atesoramos en nuestras vidas, su influencia también en nuestras vidas. Las últimas palabras del Señor están en perfecta armonía con el carácter íntegro de su carrera terrenal y lo que fue la pasión dominante de su vida. Fue también lo que dominó sus sentimientos en la hora de su muerte. En tus manos. ¡Qué expresión! Parecería que el Señor quiso mostrar el contraste entre las manos de los hombres. Fíjese, las manos de los hombres, dice en Mateo capítulo 17, versículo 22 y 23, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. ¿Y qué harán esas manos? Le matarán. Y en el capítulo 26 de este mismo Evangelio de Mateo, el versículo 45 leemos, allá cuando el Señor estaba en el huerto de Getsemaní. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Y si seguimos comparando las Escrituras, llegamos al capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles y encontramos estas palabras que fueron dichas por el apóstol Pedro en su discurso en Hechos 2:23. A Cristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos. Qué cosa, ¿no? Ahí el Señor había anticipado que Él iba a ser entregado en manos asesinas. Y el Señor quiso mostrar cuando dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu, el contraste entre las manos de Dios, que representan el lugar de perfecta y eterna seguridad. Era lo que Él había enseñado en su vida. Cuando Él decía estas palabras en el Evangelio de Juan capítulo 10, verso 29. Hablando de sus ovejas, Él dijo, mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y es ahora que Él está, lo que enseñó, está demostrándolo. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El profundo valor de esas palabras aumenta considerablemente por la inspiración de su propio ejemplo. Está escrito en Isaías 40, versículo 12. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Está hablando de Dios. ¿Ha pensado en este verso, hermano, en este texto, en esta expresión? Dios puede medir la inmensidad de los océanos en el hueco de su mano, porque es una mano poderosa. Por eso el Señor encomienda a su Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vino a este mundo, se hizo pobre por amor de nosotros. Ahora deja el mundo y va al Padre. Ha encomendado a su madre al cuidado del discípulo amado. Sus vestidos tomados por los soldados romanos. Su cuerpo será llevado por José de Arimatea, pero su espíritu va a las manos del Padre.
El Señor no muere como los demás hombres. Él podía haber proclamado para sí un poder sobre su vida, tal como nadie había podido reclamar, como su facultad, porque el Señor dijo en el Evangelio de Juan, el capítulo 10, el versículo 18, dijo estas palabras: nadie me quita, hablando de su vida, verso 17 primero, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Pero fue por su propia voluntad que se rindió a la muerte. Y nada lo ilustra mejor que esta frase impregnada de calma y poder. Estaba al morir nuestro Señor en plena posesión de cada facultad, en el completo control de todas sus emociones. Él sabía que la muerte no podía tocarle hasta que Él diera su consentimiento. Y desde lo alto del madero contempla el mundo, a cuyos umbrales Él ha llegado, y desde allí contempla las glorias que le aguardan después de sus padecimientos, y lo aguarda en perfecta paz. Muchos siervos suyos han usado esta frase al pasar de este mundo a la presencia del Señor. Esta frase: en tus manos encomiendo mi espíritu. El primero fue Esteban, el primer mártir, con la variante que Esteban se dirigió al Señor, a quien vio en su majestad a la diestra de Dios. Leyendo historias de grandes hombres de Dios, se dice que también usó esta frase al pasar a la eternidad el gran reformador Jerónimo de Praga. También el gran Martín Lutero usó esta frase al morir. Quienes han leído la biografía de Martín Lutero van a encontrar que él dijo al momento de morir: Padre, en tus manos, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lo mismo fue otro reformador, Melanchthon y Juan Hus. Conceda el Señor que si demora un poquito su venida todavía, y nos toca, amado hermano, nos toca a nosotros cruzar las aguas frías de la muerte, que esta oración sea el báculo, que esta oración: Padre, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, sea el bastón que nos sostenga hasta pasar a su inmediata presencia. Aprendamos con humildad y sencillez las elocuentes pero poderosas palabras pronunciadas desde el madero. Pero no olvidemos que solo la mucha oración y meditación sobre este tema puede utilizarlo para llevar las almas a contemplar al Señor como su Salvador personal. Estas tres palabras desde el madero, mencionadas en el Evangelio de Lucas, presentan en primer lugar a Cristo como Redentor y intercesor en el verso 34. Presentan a Cristo como Salvador glorioso en el verso 43. Y lo presentan como glorioso consumador en el verso 46. Queridos hermanos, hemos reflexionado un poco sobre el Gólgota, escenario de los sufrimientos y de la muerte de aquel que nos amó, de aquel que entregó su vida por amarnos, para salvarnos y darnos vida. Que nosotros, lo que hagamos y lo que le demos es insignificante, pero hagámoslo porque tenemos una deuda impagable con nuestro adorado Salvador.